Muy buenos días, hermanos. Prosiguiendo con los devocionales, le agradezco a Dios por estar nuevamente con ustedes. Y bueno, me toca compartir Éxodo capítulo 29. Como hemos visto en este libro en el que estamos leyendo todo, o escudriñando, mejor dicho, la palabra, nos damos cuenta de muchas cosas que hizo Dios por nosotros. Bien, primeramente yo lo que les quería hacer entender o poder entender nosotros es qué es lo que representaba el sacerdote, ¿no? En ese tiempo. El sacerdote representaba, dice, era un representante ante Dios, ¿no? Era un representante ante Dios el que ofrecía los sacrificios, los holocaustos y todo lo que ellos tenían que presentar al Señor, ¿no? Era un representante, como les vuelvo a repetir, del pueblo para con Dios. O sea, él representaba al pueblo delante de Dios, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿no? Estoy haciendo un preámbulo para poder leer la palabra. ¿Por qué Dios estableció un sacerdocio? ¿No? Nos podemos preguntar y muchos nos hemos preguntado. Originalmente Dios tenía la intención de que su pueblo escogido sea una nación, hermanos, solo de sacerdotes. Miren, ese era el deseo del Señor, ¿no? Y que trataran directamente con Él todos los asuntos, ¿no? Todo lo que se tenía que tratar, ¿no? Que hacer. Y Él quería que eso sea directamente con Él. Sin embargo, hermanos, el pecado del pueblo evitó que sucediera esto, ¿no? El pecado que había en el pueblo, el pecado que había en las personas, no permitió que fuera así. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿por qué? Hermanos, ¿saben por qué? Porque una persona con pecado no era digna de acercarse a Dios y lo hemos visto, ¿no? En los demás capítulos, no me acuerdo bien si los mentores o nuestros pastores hablaron sobre el terror que ellos sintieron de poder sentir, ni siquiera verlo, sino de poder sentir esa presencia de Dios en el monte de Sinaí, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible que nadie que esté lleno de pecado pueda acercarse. Señores, posiblemente uno muere, como más adelante lo vamos a ver en la Biblia, en los capítulos que vienen, vamos a podernos dar cuenta cuán era el poder de Dios, cuánta era su santidad, que un ser humano como nosotros no podía estar delante de él, ¿no? Entonces, por eso Dios establece este sacerdocio. ¿Qué hace el Señor? Dios señaló sacerdotes de la tribu de Leví, ¿no? Él diseña, o sea, él llama, señala sacerdotes de la tribu de Leví, diseña, hermanos, un sistema de sacrificios para ayudar a la gente a acercarse a Él. Eso es lo que hace. Les ofreció perdonar sus pecados si ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Administrados ciertamente por los sacerdotes, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor, lo que diseñó el Señor. Y a través de estos sacerdotes, Dios deseaba preparar al pueblo, hermanos. Dios estaba preparando al pueblo para la llegada de Jesucristo. Eso es todo lo que hemos visto en este libro y lo seguiremos viendo. Todo tenía un propósito, hermanos, ¿no? Un propósito para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben por qué él prepara al pueblo? Porque solamente la llegada de Jesucristo nos iba a ofrecer una relación directa con Dios, con el Padre. ¿Me entienden? Era el único que por medio de él nosotros íbamos a alcanzar tener esa relación con el Padre, por medio de Jesucristo.
¿no? Entonces, los sacerdotes eran estos representantes que estaban delante de Dios, ¿no? Acá podemos ver que el representante, como les decía hace un momento, eran los sacerdotes, ¿no? Representando al pueblo delante de Dios, ¿no? Pero ahora, hermanos, tenemos, y yo quiero que entendamos esto, tenemos un sumo sacerdote en Jesucristo, en la actualidad, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, hermanos, tenemos a un sacerdote, al sumo sacerdote que es Jesús. Por eso la palabra dice, abogado tenemos delante del Padre en Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra. Y no solamente eso nos dice la palabra, hermanos. Yo quisiera leer, por favor, vamos a ir a Hebreos rapidito porque el tiempo se nos va, a Hebreos 9. Hebreos 9. En Hebreos 9, del 11 al 14 dice, ¿no? Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra salvación, nuestra redención eterna. Eso es lo que nosotros ahora vivimos, pero todo esto fue hecho para que nosotros pudiéramos llegar a alcanzar y a recibir la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de todo corazón, para que ustedes puedan entender más, para que se nos abra más la mente, para que el Señor nos dé más luces de lo que nosotros estamos hablando en este tiempo, les invito, por favor, de todo corazón, que ustedes puedan leer Hebreos, todo el capítulo 9. Les invito a que ustedes lean, por favor. Bueno, y con este preámbulo, hermanos, vamos a leer, vamos a entender y yo sé que nos vamos a dar cuenta de todo, que todo tenía un significado, tenía un propósito. Aún las profecías que nos habla el Antiguo Testamento, ya algunas se han cumplido y la más importante es la llegada de Cristo aquí a la tierra, ¿no? Ahora esperamos, hay más profecías que se están dando ya en este tiempo, ¿no? Y la más grande también es la segunda venida de Jesucristo. Entonces vamos a ver, hermanos, los versículos 1 y 2, por favor, de Éxodo capítulo 29, ¿no? Acá que nos dice, miren, cuando consagrases a Aarón y a sus hijos para que me sirvan, el Señor está hablando, como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, dice, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes, dice, planos, mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Dios era específico, bien específico el Señor, ¿no? Para que hagan las cosas y para que ese pueblo pueda tener la oportunidad de tener una relación con Él. ¿Por medio de quién? De los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, estas instrucciones le da a Moisés, ¿no? Le pide varios ingredientes, ¿verdad? Y también animales, ¿no? Para la ceremonia de consagración de estos sacerdotes, ¿no? Consagración significa apartado, separado para Dios, ¿no? En esta ceremonia también se requería animales destinados ¿a qué? Al sacrificio, porque la consagración de estos sacerdotes no podía ocurrir sin derramamiento de sangre, ¿no? Hermanos,
Una vez más yo les digo que todo tiene un significado, tiene un porqué, tiene un propósito. Y ahora en este tiempo nosotros estamos apartados, estamos separados. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo, una vez y para siempre. Se dan cuenta, ¿no? Ahora, en esta ceremonia, seguimos hablando, en esta ceremonia también se requería de pan, ¿no? El pan es muy importante, ¿no? Y muchas cosas más, hermanos, sino que a veces no podemos porque el tiempo no es corto, ¿verdad? Entonces, en esta ceremonia se requería pan. ¿Para qué servía el pan? Para la comunión con Dios. Para la comunión con Dios. La consagración no podía darse sin una verdadera comunión con Dios. Es comunión o una relación con Dios. Una relación muy cercana, una relación única con el Señor. Entonces no se podía dar eso tampoco sin una comunión con el Señor, ¿no? ¿Y qué era el significado del pan? El pan era esta comunión con Dios. Ahora, en griego, ¿qué significaba? El pan significaba todo, ¿no? En griego, el pan significaba todo. El Señor quiere todo de nosotros, hermanos. Todo, nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, para poder tener una relación más íntima con Él. Eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? Ahora, también había otro significado, ¿no? Del pan. En la Biblia nos explica, nos dice que el pan es la relación también, es un simbolismo lo que estamos hablando, es la relación del pacto con Dios, ¿no? Es un pacto con Dios también el pan. Las ofrendas de grano eran parte, dice, de los símbolos del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Me entienden? Las harinas, el grano, de eso se producía el pan, se preparaba el pan. Dice, tenía un gran significado, era un símbolo de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y eso también nos muestra ahora en este pacto que nosotros estamos viviendo, que es el pacto nuevo, que es la alianza nueva, ¿no? ¿Por quién tenemos este pacto nuevo y esta alianza nueva, hermanos? Por medio de Jesucristo, hermanos. Por medio de Jesucristo, ¿no? Tenemos ahora ese pacto con Dios, ¿no? Esa nueva alianza con Dios. Y vamos a leer, por favor, a ver, rapidito también nos vamos a Lucas 19, por favor. A Lucas, a ver, buscamos. Lucas 19 y 20. ¿Qué dice Lucas 19, 20? Mejor dicho, Lucas no. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No? Ahora, ¿qué representa el pan? Que muchas veces nosotros lo compartimos en la iglesia como una santa cena, el cuerpo de Cristo, para recordar que Él entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Perdón. Después de la cena, dice, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Pero ahora vamos a ver, hermanos, también algo más, ¿no? En el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya no se trataba solamente del pueblo de Israel. Ahora tenía Dios un pacto con todo el mundo, ¿no? Por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice en su palabra el Señor, ¿no?
Y también podemos ver algo más, ¿no? El lavado que había para los sacerdotes. En el verso 4 nos habla del lavado que le hacían a los sacerdotes. Era uno de los procesos también de consagración, ¿no? Entonces, ahí cómo lo hacían, ¿no? Dice que los lavaban, porque eran otras personas las que los lavaban a ellos. Ellos mismos no se lavaban, prácticamente sería como un baño, ¿verdad? Entonces ellos no lo hacían, eran otras personas, posiblemente, no sé, acá no nos especifica, pero dice que los lavaban a ellos, ¿no? Y delante del pueblo. Eso lo hacían en la puerta del tabernáculo. Ahí dice los lavaban. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? La humildad. Humildad, ¿por qué? Porque ellos estaban reconociendo su pecado y se estaban ellos recibiendo ese lavado simbólico, reconociendo su pecado. Ellos estaban aceptando que habían pecado y se estaban arrepintiendo. Por eso es que ellos estaban ahí permitiendo ser lavados y limpiados. Nosotros hemos sido lavados y limpiados, hermano, por la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ver en el verso 10 que nos dice: el lavado en la puerta del tabernáculo era solamente un aspecto de limpieza, es decir, un símbolo de limpieza del pecado, ¿verdad? Pero también tenía que haber, dice, un castigo, hermanos. Ahora nosotros podemos entender que era el castigo, la muerte, ¿verdad? Para los culpables. ¿Quiénes seríamos los culpables? Los que cometemos pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, no? Tenía que haber un castigo para los culpables. Y esto ocurrió cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Imagínense, ¿no? Este era como un rito, ¿no? Que ellos hacían. Ponían, dice, la mano sobre la cabeza del becerro, ¿no? Y acá en la palabra hebrea, ¿qué significa esto? Que no solamente colocaban su mano ligeramente sobre la cabeza del becerro, sino dice que lo presionaban con mucha fuerza la cabeza del becerro, presionaban con fuerza. ¿Y por qué hacían esto, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿No? Ellos, ¿qué estaban haciendo al hacer esto? Estaban, dice, transfiriendo su pecado al becerro. Es como que si le estuvieran dando sus pecados al becerro. Eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Transfirieron su pecado al becerro, ¿no? Y cada uno fue y hizo eso mismo, de presionar la cabeza del becerro, ¿no? Y se apoyaron, dice, en la víctima, que era el becerro, es decir, dejaron sus pecados, cargándole con sus pecados al becerro, hermanos. Y el becerro, entonces, ¿qué pasaba? Tomaba el lugar de ellos, ¿no? De los pecados y de los sacerdotes, ¿no? Eso es lo que vemos. ¿Jesucristo qué hizo? Recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido, ¿verdad? Él lo recibió en la cruz. Y también Él cargó con nuestras culpas y nuestros pecados, ¿no? Tomó nuestro lugar en la cruz, hermanos. Y eso es lo que hacían con el becerro. Pero en nuestro caso fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar, ¿no? Y eso es lo que es algo grandioso en este tiempo. Entonces, no podemos ahora podemos ver y darnos cuenta que todo creyente puede consagrarse o ser apartado para Dios mediante un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Cristo. Imagínense, hermanos, si hasta ahora estuviéramos haciendo estas cosas, ya estaríamos muertos, ya hubiéramos desaparecido. Pero Dios, en su infinito amor, el Padre que es tan amoroso, entregó a su Hijo para que todo el mundo se arrepienta y vuelva a Él y tenga una intimidad con Él como no lo podían hacer antes, hermanos, por medio de Cristo.
Ay, el Señor es precioso. Y no solamente, y sigamos, hermanos, y no solamente con eso, sino que también se hacía eso con el carnero, ¿no? Con el carnero también lo sacrificaban y la sangre, dice, era salpicada sobre el altar. ¿Qué significa el altar? ¿Cuál es el significado del altar? El altar, hermanos, tiene un significado de sacrificio, de muerte. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros ahora entramos con facilidad a ese lugar santísimo, a ese altar precioso de nuestro Dios y hacemos sacrificios, pero hacemos los sacrificios de alabanza, de adoración, de agradecimiento, hermanos. Morimos a nuestros deleites y a nuestros pecados. Eso es lo que nosotros hacemos en este tiempo, hermanos. Y para terminar, yo quería leer Primera de Juan 9, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpió. Si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, dice, Jesucristo nos limpia de toda maldad con su sangre preciosa. Ay, hermanos, qué hermanos, yo de verdad es tan precioso cada día conocer más a ese amor tan perfecto de nuestro Dios, ¿no? El Padre fue tan bueno, hermanos, con nosotros que dio a su Hijo por ti y por mí. Porque como les decía, ¿dónde estaríamos ahora, ¿no? El propósito de Dios fue alcanzar nuestra salvación. Que seamos salvos y tengamos una relación con el Padre por medio de Jesucristo, por medio de la cruz. Hermanos, muchas gracias. Espero que hayamos podido entender esta palabra. Gracias por todo. Que el Señor los bendiga muchísimo y prosigamos recibiendo más de lo que Dios tiene para nuestras vidas, aún por medio de estos devocionales. Gracias, que Dios los bendiga.